Buenos días a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Bienvenidos a este servicio dominical. Vamos a iniciar haciendo una oración. Les invito a que me acompañen inclinando sus rostros. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de elevar esta oración ante tu presencia. Gracias, Padre amado, por tu infinita misericordia hacia tus hijos. Gracias por el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros, oh Dios, por cuidar de nuestras familias, por brindarnos el alimento a pesar de las dificultades. Gracias, oh Dios, porque en todo tú nos has ayudado. En esta mañana te pedimos, oh Dios, que nos bendigas a través de los signos que hemos de entonar, a través del mensaje que trae nuestro hermano. Te rogamos, oh Dios, que podamos alimentarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, en los méritos de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, les invito a tomar sus signarios y vamos a cantar el himno número 316. Con voz benigna. El maestro está aquí y te llama. Ese maestro es Jesús. Cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque te alejas del vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, convídate hoy. A los cansados convida Jesús con compasión. Mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando, contempla a Jesús, tanto esperar, con tanto amor, hasta sus plantas ven sincero entrar. Tu tentación, tu dolor, hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Nos vamos unas hojas más atrás y cantamos el himno número 181. El ciego Bartimeo. Este himno fue basado en Lucas 18, 35 al 43.
también en Marcos 10:46 al 52. Acompáñenme. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba allí, camino a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad de mí, porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Al salir de allí, daba gracias a Dios, porque ya pudo ver, pues Jesús lo sanó. El Señor le mostró su amor y poder, cuando al ciego sanó, permitiéndole ver. Él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder, como escrito está: todo puede el Señor, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Hermanos y amigos,
Le invito a que tomen sus Biblias. Vamos a tener la lectura en el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 15. Proverbios, capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero perturbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está delante de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos.
El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Dios bendiga su palabra. Padre amado, te damos gracias nuevamente. Gracias, oh Dios, por tu palabra, la cual tú nos permites leer en esta mañana. Te pedimos, oh Dios, que sigamos aprendiendo, sigamos fortaleciéndonos, oh Dios, en todo momento, que a pesar de que estemos en casa, podamos compartir con nuestras familias esta palabra de vida, que cada vez que hagamos un devocional podamos compartir y disfrutar en compañía de nuestros hermanos, disfrutar, oh Dios, de estas grandes bendiciones. Gracias, oh Dios, por permitirnos nuevamente a través de este medio dirigirnos hacia nuestros hermanos. Te pedimos, oh Dios, que tú nos sigas fortaleciendo y que muy pronto volvamos a encontrarnos y a compartir en presencia de cada uno de nuestros hermanos de tus bendiciones, oh Dios. Gracias, oh Dios, en los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, nuevamente les invito a que tomen sus himnarios. Vamos a cantar un himno antes de pasar a nuestro hermano Ramiro. El himno número 383. 383. 383. Si fue motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana es útil mi palabra sido, si al que sufriera en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación
guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo y libre, sin luchar por ti. Cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Ahora invito a nuestro hermano Ramiro Beltrán. Buenos días, hermanos. Muchos saludos, abrazos a todos. Gracias al Señor por su misericordia, por su gracia, por su día. Vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Padre bendito, te adoramos, amado Señor, por tu majestad. Cuán grande eres, cuán hermoso eres, Señor. Gracias porque nos concedes disfrutar de tu bondad día a día. Tus misericordias son constantes y nuevas en cada momento. Gracias, maravilloso Dios, por la semana que pasó y por este día que nos das para adorarte, para honrarte, Señor, unánimes en un espíritu. En este momento te pedimos por cada uno de tus hijos. Tú sabes la necesidad en la que se encuentra cada uno de tus hijos, las circunstancias. Así te rogamos, amado Dios, que tú estés supliendo las necesidades de tu pueblo. Señor, consuela al afligido, fortalece, Dios amado, al débil. Socorre a cada uno de tus hijos, Dios amado. Que tu gracia sea derramándose sobre tu pueblo siempre. Dios maravilloso, y en este momento te pedimos que dispongas nuestro corazón para tu palabra. Abre nuestro entendimiento, concédenos, Señor, la atención que debemos a tu palabra. Dios maravilloso, abre nuestro corazón para que la recibamos y que tengamos disposición, además de oírla, para conformarnos a ella. Que tu Espíritu Santo nos capacite, nos dé el poder para obedecerla, amado Dios. Que encontremos deleite en ella siempre. Gracias, amado Dios. Nos encomendamos a ti, amado Señor, por los méritos de Cristo. Amén. Les invito que abran su Biblia en el libro de los Proverbios, el capítulo 1, versículos 20 al 23.
Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 23. Continuamos viendo allí a un padre instruyendo a su hijo. Y en esta ocasión podemos verle presentándole a su hijo la sabiduría. Podríamos ponerle como título a esta exposición: un padre piadoso, un padre responsable presenta a su hijo al Señor Jesucristo, pone a su hijo ante el Señor Jesucristo. Leamos esta porción de las Escrituras y después consideramos a grandes rasgos este pasaje. Versículo 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, y extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. En este pasaje tenemos un cuadro en blanco y negro de la obra de la predicación del Evangelio. Debemos tener en cuenta que los creyentes del antiguo pacto no se les concedió tener un conocimiento claro de la persona y la obra del Hijo de Dios, como ha sido concedido a los creyentes del nuevo pacto. No obstante, los creyentes del antiguo pacto podían ver al Señor Jesucristo entre sombras, conocían su espíritu y su palabra. Lo que tenemos en este pasaje es una referencia al ministerio profético del Señor Jesucristo realizado mediante los profetas del Antiguo Testamento. Debo recordarles, hermanos y amigos, también que este libro fue hecho por un padre para un hijo. Esa es la evidencia que el mismo libro provee. Lo hizo con el propósito de enseñarle a su hijo a vivir piadosamente en medio de una sociedad impía. Esta es la razón por la que en todo el libro puede verse una aptitud paternal, mayormente en los primeros 9 capítulos, los cuales son una introducción a la colección de proverbios de Salomón y a los dichos de otros sabios. Si deseamos lograr una correcta comprensión y aplicación del libro de los proverbios, es necesario tener presente lo que acabo de decir y lo que voy a decir. Cada palabra, especialmente de los primeros 9 capítulos, son palabras de un padre a su hijo. Recuerden la exposición anterior.
¿Cómo inicia cada sección? Miren, por favor, capítulo 1, versículo 8, versículo 19, versículo 15. Miren las siguientes referencias también. Capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículo 10 y capítulo 5, versículos 1, capítulo 6, versículo 1, capítulo 20, capítulo 6, versículo 1 y versículo 20 y capítulo 7, versículo 1. En cada una de estas referencias que acabo de mencionar, es evidente que un padre está hablando a un hijo en particular. Aunque la sección que sigue no tiene un enfoque particular como la sección anterior, el enfoque que tiene esta sección es un enfoque general. No obstante, fue enfocada al mismo muchacho a quien se dio la instrucción del pasaje anterior, el que consideramos en las exposiciones anteriores. La intención del padre, compilador de este libro, en esta sección era enseñarle a su hijo la importancia de escuchar la sabiduría y advertirle de las consecuencias de rechazarla. Lo que tenemos en esta sección del libro no son proverbios. El libro se llama Libro de los Proverbios, pero en esta sección no tenemos proverbios. Lo que tenemos es una exposición donde un padre le presenta a su hijo la sabiduría, su trabajo, el trabajo de la sabiduría, las consecuencias por su rechazo y su recompensa por obedecerla. El bosquejo natural del pasaje es como sigue. Primera sección, la sabiduría y su mensaje, versículos 20 al 23. Segunda sección, amonestaciones y consecuencias por el rechazo de la sabiduría, versículos 24 al 32. Y la tercera sección, recompensa por atender a la sabiduría, versículo 33. 33, sí. Echemos un vistazo a cada una de estas secciones y tratemos de extraer la esencia del mensaje de cada una de estas secciones. La primera, la sabiduría y su mensaje, versículos 20 al 23. Leamos otra vez esta porción. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Los versículos 20 al 21 son la introducción a esta sección. Presenta a la sabiduría como un predicador en diferentes escenarios. En el texto hebreo habla de la sabiduría como una pluralidad de pregoneros de justicia que claman en diferentes sitios, advirtiéndole al pueblo acerca de una inminente calamidad provocada por el modo de proceder de la comunidad en general. Calamidad que individualmente puede ser evitada, según la exposición del padre a su hijo, mediante el arrepentimiento, la conversión o cambio de conducta por la fe en quien es la sabiduría. La imagen que esta porción del pasaje nos pinta es como la de Noé anunciando a sus contemporáneos que habría un diluvio a causa de su maldad o de su mal proceder ante Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, o como la de Jonás en Nínive,
o la de los profetas preexílicos en Israel, llamando al pueblo al arrepentimiento y advirtiéndolos de lo que vendría si no se volvían a Dios. Seguramente este padre tenía en mente todos estos casos narrados en las Escrituras. Por eso habla en plural. En el original está en plural. Los traductores lo ponen en singular, dando por sentada la fuente de toda sabiduría, que es el Señor Jesucristo. La razón por la que el autor usa el plural la comprendemos mejor teniendo en cuenta el contexto histórico de la composición del libro. La composición de este libro se fecha un poco después de los 700 años antes del Señor Jesucristo. Esa puede ser la fecha en que fueron escritos los primeros 9 capítulos de este libro, a los que añadió los capítulos siguientes escritos por Salomón y otros sabios. Personalmente creo que estos primeros 9 capítulos del libro fueron escritos por un padre a su hijo después de los profetas Joel, 836 a 797 antes de Cristo, del profeta Amós, 780 a 740, de Jonás, 780, y Miqueas, 740 a 727, contemporáneos con Isaías, que hizo su ministerio, realizó su ministerio entre el 742 y el 700. Seguramente este padre conocía la historia del ministerio de estos voceros de Dios. Lo que tenía en mente cuando escribió para su hijo esta porción era el trabajo de esos profetas, mostrándole al pueblo y llamando a ese pueblo a que se volvieran a Dios. Este padre reconocía que estos hombres hablaban en nombre de Dios, la fuente de toda sabiduría. Les llama sabidurías en plural, con el fin de que su hijo se diera cuenta del enfoque particular de estos pregoneros de justicia, quienes nos permite pensar que lo que el padre tenía en mente era a los profetas. ¿Qué es lo que nos permite pensar eso? No era uno solo, realmente son varios los escenarios donde la sabiduría presentaba su mensaje. Noten versículo 20 y versículo 21. En estos versículos el autor remite la atención de su hijo a los diferentes lugares donde la sabiduría daba su mensaje. En las calles, nótenlo ahí en el pasaje, en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las puertas de la ciudad. Sin duda, esta ciudad era la ciudad de Jerusalén. El ministerio profético, por lo general, fue un ministerio informal. Los profetas eran hombres que irrumpían con el mensaje de Dios en los lugares públicos, exhortando, amonestando y llamando al pueblo al arrepentimiento. Las sabidurías mencionadas por este padre a su hijo no es una referencia a las conclusiones de los profesionales de la observación y el experimento. La sabiduría a la que el padre se refirió a su hijo son las reflexiones, amonestaciones y exhortaciones de los profetas de Dios, llamando al pueblo a abandonar sus pecados, a que creyeran en Dios y obedecieran sus mandamientos. La sabiduría de la cual este padre habló a su hijo es la sabiduría basada y enfocada en el temor de Dios. Capítulo 1, versículo 29, creo que tengo mal la referencia. Esta sabiduría no es una sabiduría académica,
Aunque es una sabiduría exigente, sus demandas no son académicas. No demanda la elocuencia ni la retórica lingüística. La sabiduría mencionada en este pasaje demanda temor de Dios, demanda arrepentimiento, demanda fe y obediencia a la palabra de Dios. Estas sabidurías son más grandes, más elevadas y de más valor que todas las sabidurías que provienen de la observación y el experimento. No son sabidurías intelectuales, pero sí son sabidurías inteligentes. El temor de Dios, el arrepentimiento y la fe, así como la obediencia a la palabra de Dios, son sabidurías morales, piadosas, son sabidurías celestiales. El fundamento de la sabiduría, de esta sabiduría que menciona el autor de esta porción de las Escrituras, es el temor de Dios, y practicar sus mandamientos es la inteligencia. Salmo 111, versículo 10 y Proverbios capítulo 9, versículo 10. El mensaje de las sabidurías mencionadas en este pasaje es un mensaje de reflexión. Llama a la reflexión a 4 tipos de personas: a los simples, a los burladores y a los insensatos. Los primeros son los que padecen del síndrome de la incredulidad o de la credulidad, y de la carencia de convicciones. Esos son los simples. Los simples son quienes carecen de fe. Son crédulos, pero carecen de fe y carecen de convicciones sólidas. Su sistema inmunológico, el de los simples, espiritualmente es sumamente deficiente. No poseen un sistema de discernimiento espiritual que los defienda. Los segundos son personas engreídas. Creen que lo único verdadero y justo es lo que sus impíos criterios aprueban. Este tipo de personas se distinguen porque no tienen disposición para someterse a la autoridad o enseñanza de otros, mucho menos si consideran a esos otros inferiores en algo. Estas personas son de espíritu insolente. Los terceros son parientes muy cercanos de los segundos. Las personas insensatas son las que no respetan los principios de orden, justicia, prudencia, conociéndolos aún. En este texto son quienes aborrecen la ciencia, versículo 22. La ciencia referida en este texto no es la ciencia de la experimentación, sino la ciencia de la fe, la ciencia de la obediencia a los principios y valores del reino de Dios. Es la ciencia de la piedad. Los insensatos se niegan a obedecer los principios del reino de Dios y desprecian sus valores. Lo impresionante del mensaje de esta porción de las Escrituras es la actitud con la que la sabiduría comunica ese mensaje. Es un mensaje franco, es un mensaje contundente, pero amoroso y misericordioso. ¿Hasta cuándo? Es un ruego de amor y disgusto a la vez. Es un llamado a la reflexión, es un llamado a que estas personas consideren lo absurdo de su proceder, lo absurdo de su conducta. Es un llamado a que entren en razón, es un llamado a que entren en cordura, es un llamado de amor, porque la intención es evitar las consecuencias de tales comportamientos. Es un llamado de amor porque es un llamado generoso. La sabiduría les ofrece derramar su espíritu sobre ellos y darles sus palabras si acatan sus reprensiones.
Esto es lo mismo que darle su poder, lo mismo que darle su vida y su conocimiento, es darle su propio ser. La sabiduría se da a sí misma a quienes la oyen. No puede haber generosidad más grande que la de la sabiduría. En el Nuevo Testamento, esta generosidad inigualable de la sabiduría es sumamente clara. Rechazar tan grande generosidad es una insolencia sumamente grave. De ahí este llamado también es un llamado, es un ruego con disgusto, es un llamado con disgusto. ¿Se imaginan ustedes a un grupo de personas necesitadas de alimento, abrigo y limpieza, a quienes usted ofrece con todo, se ofrece con todo lo que tiene para librarles de su calamidad? Pero estas personas, en lugar de recibir con agrado lo que usted les ofrece, se burlan de su oferta, se burlan de usted y de su oferta. ¿No es absurda tal respuesta? ¿Qué haríamos usted y yo ante tal respuesta? Seguramente lo mínimo que haríamos es no insistir más, no rogarles más, no ofrecerles más el bienestar que necesitan. La sabiduría es diferente a nosotros. Aún con todo el rechazo, continúa llamándolos con un tono de disgusto, sí, pero por semejante insolencia, pero insistiendo en hacerlo reflexionar con la sincera intención de rescatarlos de la calamidad que les lleva su propia pecaminosidad, su conducta pecaminosa. Dice la sabiduría: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es un ruego, es una retórica que hace, es un desafío, convocando a los hombres, a los burladores, a los simples y a los insensatos a que se arrepientan de su insensatez. Este llamado reflexivo implica que la simpleza, la insolencia y la insensatez es una condición voluntaria. Las personas simples, insolentes e insensatas son responsables y culpables de su propia condición. La simpleza, la insolencia y la insensatez no son aptitudes útiles ni necesarias. Las consecuencias de estas conductas no se hacen esperar, por lo cual las amonestaciones contra la persistencia en estos pecados son pertinentes. Consideremos eso a continuación. Amonestaciones por el rechazo a la sabiduría. Versículos 24 al 32. Por cuanto llamé, dice allí, la sabiduría, y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Esta sección, queridos hermanos y amigos, es conmovedora, como lo pueden notar. Expone la tristeza y el enojo de la sabiduría contra la descarada insolencia de los simples, de los insensatos y los burladores.
les advierte sobre 4 consecuencias específicas directas. Se reirá, dice, y se burlará de ellos, versículos 24 al 27. Hay un mal inminente, versículo 33. Este mal envuelve tribulación y angustia, versículo 27, tercera parte. Esta calamidad llegará con destrucción, dice la sabiduría, versículo 27, de manera espontánea y violenta como un torbellino, versículo 27, segunda parte. Se da por hecho que los objetos del mensaje de la sabiduría están enterados de este mal inminente, versículo 26. De manera que la intención de la sabiduría es, según el pasaje, evitarles caer bajo lamentable calamidad. Les llamó o les llama, mas no quieren atender. Les extiende su mano y no la aceptan. Les dio su consejo, les da su consejo y también lo desechan. Despreciaron o desprecian insolentemente la benevolencia de la sabiduría, aunque temían el mal, pretendían escapar sin tener en cuenta o prescindiendo de la sabiduría. La sabiduría les advierte cuando el mal les llegue. Ella dice que se reirá y se burlará de ellos por no haber atendido su llamado, por haber despreciado su mano y desechado su consejo, versículo 26. Comparen el versículo 26 con el Salmo 2, versículo 4, por favor, en el momento que puedan. Para entonces, cuando venga el juicio, el tiempo de gracia ya habrá terminado, como se acabó cuando la puerta del arca fue cerrada y comenzó el diluvio, como se acabó también el tiempo para escapar de la destrucción de Sodoma después que Lot salió de la ciudad. La sabiduría dice: clamarán y me buscarán, pero no tendrán respuesta ni la hallarán. Cuando venga el juicio, ya no habrá clamor que valga. La sentencia ya habrá sido dictada. En ese momento, dice la sabiduría, me llamarán y no les oiré. Me buscarán de mañana, quiere decir con diligencia, y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto despreciaron la sabiduría, no escogieron el temor de Dios. Oh, ¿por qué? ¿Por qué tanto rechazo al amor de Dios? Oh, Señor, líbranos de este mal, de este pecado. Dice la sabiduría: serán hastiados de su propio consejo. Los simples, los burladores, los insensatos se llenarán de sus propios criterios hasta punto de desear vomitarlos. Eso también será parte de su propio juicio de parte de Dios. Llegarán al colmo de sus criterios. Comerán del fruto de su camino. Escogieron el camino de la incredulidad. Escogieron el camino de la desobediencia, por lo cual tendrán lo que corresponde a su elección. Caerán, dice la sabiduría, caerán víctimas de su particular ignorancia, porque el desvío de los ignorantes los matará, dice el texto, versículo 32. Esta ignorancia moral y mortal no es la de la falta de formación académica, no es la de la falta de instrucción, es el analfabetismo impío,
piadoso, perdón. Esta ignorancia es la ignorancia en cuanto al evangelio, en cuanto a las doctrinas de la gracia de Dios. Es la ignorancia en cuanto al conocimiento del pacto redentor de Dios. Es la ignorancia espiritual. Es la ignorancia en cuanto a la realidad y gravedad del pecado ante la justicia. Y la ignorancia en cuanto a la importancia del evangelio para escapar de la condenación eterna, la cual es la calamidad de las calamidades que vendrá sobre los seres humanos por causa del rechazo a quien es la sabiduría. Usted se habrá dado cuenta que en este pasaje tenemos un cuadro del juicio de Dios contra las personas que rechazan el evangelio, las personas a quienes les es predicado el evangelio una y otra vez. Esas personas que nunca llegan a creerlo para obedecerlo. La sabiduría aquí personificada no es nadie más que el Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 24. Proverbios capítulo 8 versículo 22, versículo 30. Juan capítulo 1 versículos 1 al 4. Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 17 confirmen que a quien las escrituras llaman la sabiduría es al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo desde la antigüedad siempre ha estado llamando a los hombres a que dejen de creer en sus presunciones, en las presunciones de su corazón, a que dejen su insensatez, a que se aparten del consejo de su corazón. Es el llamado de Dios incesante a que crean el evangelio, que abandonen su confianza en sí mismos y en lugar crean en la redención que el Padre les ofrece por medio de su Hijo. Esto lo ha venido haciendo el Señor Jesucristo todo el tiempo a través de los profetas, a través de sus santos profetas. Es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 11. Generación tras generación, Cristo no ha dejado de llamar a los hombres que dejen de andar según sus insensatos criterios y a que se aparten de su insolente rechazo, de su rechazo insolente al mensaje de salvación. En toda la Escritura, Dios ruega a los pecadores como si pudiesen escapar por sí mismos, que escapen del juicio, pero no podrán escapar porque están atrapados en su simpleza, están hechizados por la confianza en sí mismos, creen realmente que podrán burlar el juicio de Dios por su propia cuenta. No son capaces de reconocer su insensatez y apreciar la bondad de la sabiduría. Su insolente rechazo al evangelio traerá consecuencias irreversibles. No olviden esto, escuchen bien, no lo olviden. Su propia prosperidad arruinará a los necios, sigue diciendo el Padre a su Hijo, sigue diciendo en esta porción, poniendo a su Hijo frente a quien es la sabiduría. Esta prosperidad mencionada en esta porción por este Padre es la prosperidad que en este mundo se puede alcanzar sin el evangelio. Esa prosperidad individualmente será únicamente hasta el momento en que Dios ordene que el espíritu abandone el cuerpo. A partir de ese momento, el alma de las personas que se destacaron por ser ricas o por sus títulos profesionales o su fama, la fama que alcanzaron a expensas del evangelio, en ese momento, a partir de ese momento, entrarán en una ruina espantosa de la cual jamás podrán superarse. Pero la predicación de la sabiduría termina diciendo, aún hay tiempo. Vayan por favor ahí al versículo 33. Miren lo que dice la sabiduría, mas el que oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí está el mensaje consolador y la parte principal de esta porción de las Escrituras. Lo que promete aquí la sabiduría
Es lo que el Evangelio promete a quienes lo creen y perseveran en él hasta el fin. Su cumplimiento pleno será en el universo redimido. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 39. Quienes acatan el llamamiento del Evangelio y hacen caso a sus amonestaciones, perseverando en él, las calamidades de este mundo no les sobresaltarán hasta el extremo, ni tendrán temor de la condenación eterna, el peor de los males que sufrirá la humanidad. Quienes oyen el Evangelio pueden estar seguros que no les alcanzará este mal, la condenación eterna, porque su vida está protegida por la justicia de Cristo. Quienes creen el Evangelio pueden ser alcanzados por el mal de un terremoto, de una crisis económica, de un accidente o de una dolorosa enfermedad o de una peste, pero jamás les alcanzará la condenación eterna. No pasemos por alto que el enfoque de esta sección es paternal, es de un padre a sus hijos. Por cuanto quiero aprovechar para decirles, padres, es su responsabilidad ante todo enseñarles a sus hijos el Evangelio para que escapen de la ruina que vendrá sobre la humanidad entera. El padre que escribió a su hijo esta sección no conocía al Señor Jesucristo con tanta claridad como lo podemos conocer hoy mediante la escritura del Nuevo Testamento, pero podía discernir su espíritu y podía creer su palabra. Lo que entre sombras podía vislumbrar, lo comunicaba a su hijo con toda fidelidad. De esto aprendemos, queridos padres, queridos hermanos, aprendemos que unos buenos padres le enseñan a sus hijos la importancia del Señor Jesucristo y la importancia de su Evangelio y las consecuencias por rechazarlo, pero también el valor de oír al Evangelio, de recibirle y de vivir conforme al consejo de su santa palabra. Dios nos ayude para no pasar por alto el Evangelio. Oremos, hermanos. Bendito Señor, cuán maravillosa es tu palabra, cuán veraz, cuán pertinente siempre. Y te damos gracias, amado Señor, por ella. Y te pedimos que nos socorras para que estos pecados no nos afecten, Señor. Líbranos de la simpleza. Líbranos, Señor, de la credulidad y danos fe en tu santa palabra, que nuestros corazones estén aferrados a tu Evangelio, a la obra que has hecho en la cruz a través de tu Hijo Jesucristo, que podamos recibir ese mensaje con gratitud, con ansiedad, Señor, con prontitud, con diligencia y ponerlo por obra. Dios maravilloso, líbranos también de ser burladores, de pasar por alto tu palabra, de pretender que podemos escapar del juicio por nuestra cuenta sin creer en aquel que nos has dado como Salvador. Líbranos, Señor, por favor, líbranos de nuestra insensatez. Te ruego por cada una de las personas que escuchen este mensaje, Señor, que tú los socorras, que tu misericordia los alcance, Señor, y que sigas obrando en nosotros para que no abandonemos la fe que nos has dado en Cristo Jesús, para que cada día nos acojamos a tu santo Evangelio y por él vivamos y en él nos gocemos, aún en medio de las aflicciones, en medio de los conflictos, en medio de las calamidades, Señor, que tu gracia nos sostenga en la fe que nos has dado en Cristo. Gracias, amado Dios. Socorre a tu pueblo donde quiera se encuentra. Nos encomendamos a ti, Señor amado, para que nos sigas bendiciendo. Que tu palabra llene nuestros corazones y en ella seamos conducidos siempre. Amén.
Hermanos, después de haber escuchado este hermoso mensaje, damos gracias a Dios porque aún Él nos sigue amando. Vamos a cantar un himno, el himno número 444. Himno número 444, hasta entonces. Hermanos, este es un hermoso himno que nos recuerda y nos pone a pensar sobre lo que le espera al cristiano: felicidad. Hermanos, vamos a dar los anuncios del hermano Ramiro. Solamente hay un anuncio. ¿Sí? El anuncio que tenemos en el día de hoy es el servicio a las 2 de la tarde. Entonces, los esperamos nuevamente a las 2 de la tarde, hermanos.
y amigos. Entonces, damos por finalizado este servicio en la mañana y nos volvemos a encontrar a las 2. Dios les bendiga. Toda mi vida abre mis ojos a tu reino y hazme oír el coro lejano que se acerca. Guíame, Señor, hasta tu cielo. Jesús es Rey, su reino es para siempre, con él yo sé. Mi alma está segura, solo en él. Hay vida y esperanza, solo en él, solo en él.